El manejo comunicacional de la salud del presidente este fin de semana generó varias críticas y es un tema sobre el cual quisiéramos analizar. Al respecto, le voy a dar la más cordial bienvenida a Ernesto Núñez, quien además escribió un artículo muy interesante sobre el tema de cómo se daría, digamos, una sustitución del presidente y de este testamento político. Ernesto, te agradezco mucho esta conversación. Sin duda, en todo el mundo, el estado de la salud de los presidentes es una cuestión de interés público, porque puede afectar política y económicamente la estabilidad de una nación. Sin embargo, ¿hasta qué punto es necesario informar sobre lo que sucede con un presidente en términos de su salud? ¿En qué casos hay que informar y en cuáles no? ¿Se puede ser 100% transparente, siendo realistas? ¿Se debe y se puede ser 100% transparentes, Ernesto? ¿Qué tal, Hernán? Pues qué gusto estar acá nuevamente en tu programa. Mira, yo creo que sí es un tema muy polémico, es un tema que desde luego, yo lo decía, puede ser visto incluso hasta como de mal gusto, ¿no? Hablar acerca de la salud de una persona y sobre todo hablar acerca de la posibilidad de que esta persona pueda fallecer. Ahora, ¿por qué se está hablando del tema? Porque el propio presidente lo puso sobre la mesa, es decir, no solamente fue el asunto del episodio del viernes sobre la intervención que tuvo el presidente o el procedimiento médico que tuvo el presidente, sino que fue lo que dijo el propio López Obrador el sábado cuando habló, o sea, fíjate cómo por un lado da la buena noticia de que está muy bien de salud y un poco como para generar tranquilidad dice, no importa, estoy muy bien de salud, los médicos me dicen que puedo seguir trabajando con intensidad, pero por si fuera el caso, yo tengo listo un testamento político. Y en el por si fuera el caso, Hernán, caben muchas posibilidades y ahí es donde cabe toda la especulación que se ha dado, alguna, la verdad, con un nivel de toxicidad en la conversación de redes sociales, sobre todo, pues infame y lamentable. Sí, Otra, la como verdad. algunos textos que se han publicado por ahí en algunas columnas que la verdad también son deplorables, ¿no? Poniendo en duda la salud mental, no solo física del presidente, que me parece lógica en un contexto de polarización y pues francamente de tuitazo arrabalero, como en el que estamos, pero que no están bien, ¿no? Y que creo que es importante también que se pongan sobre Sobre la todo no mesa y está que bien se... que se publiquen en la prensa, ¿no? Una cosa es un tuit y otra cosa es ya que sea un artículo periodístico, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una, pues digo, uno asume una responsabilidad cuando publica un artículo periodístico y yo, por lo menos en mi caso, trato de dar más bien contexto, información y análisis que opiniones disparatadas como estas de, no sé, un Pedro Ferriz, ¿no? Que dice que se le ve que el brazo izquierdo ya no lo mueve bien, o Sí. este personaje que acabas de leer que habla de una salud mental disminuida, no sé a partir de dónde dice eso, pero en fin, lamentablemente se presta ese tipo de especulación. Ahora, creo, Hernán, que el problema tiene un origen que es que creo yo que estuvo mal comunicado el episodio el viernes. El viernes el presidente da su conferencia, termina la mañanera y él dice, vamos a guardarnos, hay que hacer varias cosas. Le preguntan, como siempre, los reporteros y las colegas reporteras, ¿qué va a hacer? Si va a haber gira, él dice que no, pero hasta ahí lo deja. Después empieza a surgir el rumor de que fue visto ingresando al hospital militar y ahí se genera cierta especulación y viene el tuit de Jesús Ramírez Cuevas a las 4:15 de la tarde, ya a las 4:15, donde el vocero presidencial dice, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Sedena para llevar a cabo una revisión médica de rutina. Eso genera múltiples, como sabes, múltiples reacciones, sobre todo en redes sociales. Esta conversación, insisto, cargada pues muy tóxica, ¿no? Cargada Ernesto, a veces ¿cómo de odio. crees tú que debió ser el Uh-huh. manejo comunicacional para evitar especulaciones, malas interpretaciones, etcétera? Estamos muy acostumbrados a que el presidente sea el que hable de todo, incluida su salud y sus cosas. Entonces, creo que hubiera sido, si era un procedimiento de rutina al que se somete cada 6 meses
dado el Decirlo infarto que antes. sufrió en diciembre de 2013. Quizás se pudo haber dicho desde el principio, el día de hoy el presidente acudirá a una revisión de rutina, se le practicará un cateterismo, que es algo que quienes alguna vez hemos tenido algún amigo o familiar con un padecimiento cardíaco, sabemos que efectivamente es un procedimiento que puede ser de rutina. Y bueno, quizá hubiera sido mejor adelantarse y no esperarse a las 4:15 para poner un tuit del vocero anunciando y hablando del tema del presidente. Eso desató Oye, muchas Ernesto, especulaciones, ¿no? ¿pero no crees de pronto que el presidente como que también la quiso hacer un poquito de emoción con el tema Puede ser, a porque mira, propósito? Porque, digamos, claramente él podría haberlo dicho en la mañana, hoy me voy a hacer un procedimiento, claro. etcétera, ¿no? Yo creo que si uno ve todo este manejo comunicacional, quizás el propio presidente está buscando tiene algún propósito político en todo esto. Si es así, me parece que no está bien, Hernán, la verdad, porque al final de la salud del presidente depende muchos de los elementos importantes de la gobernabilidad de este país. Si esto hubiera sido un jueves o un martes, se te puede caer la bolsa al día siguiente por un anuncio de este tipo, por un mal manejo de una información que tiene que ver con la salud del primer mandatario. O puede generar mucha especulación a otros niveles. A las 8, fíjate, estaba yo viendo ahorita, Gobernación emitió su comunicado a las 8:34 p.m., 4 horas después del tuit de Jesús Ramírez y prácticamente 10 horas después del procedimiento que empezó a las 10:30 horas, según el propio comunicado. El comunicado ya tranquilizó las cosas, es decir, vino a decir, el presidente está bien, es de rutina, qué sé yo, pero si tuviste noticieros en la noche del viernes, pues la gran pregunta es dónde va a pasar la noche el presidente, realmente salió bien, por qué tuvo que ir ahorita, se hablaba de que había tenido que ir de emergencia. Entonces, insisto, si era de rutina, creo que se pudo haber dicho desde el principio, vamos a someternos a este procedimiento de rutina. Al no haberlo anunciado y al salir el tuit de Jesús y luego el comunicado de Gobernación hasta la tarde, pues se prestó a la especulación de si no habrá tenido que ser de emergencia. Por ahí yo leía a Mario Di Constanzo, por ejemplo, en estas especulaciones horrorosas que se hacen, diciendo que había el presidente sufrido 2 espasmos y que por lo tanto había tenido que ir de emergencia a esa hospitalización. La verdad, yo no creo que sea así. Sí. ¿Por qué? Porque el sábado vimos al presidente perfectamente sano, informando él mismo, reportando él mismo su estado de salud, pero Así insisto, es. agregando este elemento del testamento político que vino a generar, la verdad, muchísimo ruido, ¿no? Ernesto, una última pregunta. En tu artículo publicado en Aristegui Noticias, donde sacas siempre un texto los domingos, por cierto, no se pierdan los artículos de Ernesto Núñez los domingos en el portal de Aristegui Noticias, pones énfasis en esta idea de López Obrador de un testamento político. ¿Qué necesidad había de que el presidente pusiera ese tema, un tema tan incómodo sobre la mesa, que además, pues como ya se ha dicho, está perfectamente establecido en la Constitución, suponiendo que el testamento habla de quién sería su sucesor, porque Claro. esas son especulaciones que ha hecho todo mundo? Mira, en términos de procedimiento, efectivamente no es necesario un testamento político, porque el artículo 84 prevé perfectamente los mecanismos y Sí, básicamente pero prevé AMLO los no dice que escenarios. sea para eso. No dice que Exacto, sea para eso. exacto. Entonces, La hace de emoción, la hace de emoción. podemos entonces deducir que es para poner ahí qué le gustaría que ocurriera en los últimos 3 años o en los últimos años cuando él ya no esté. Y dado que el secretario de Gobernación, en este caso Adán Augusto López, sería el presidente provisional en ese escenario, pues él sería como el, vamos a llamarle, si me permites, Hernán, el albacea de ese testamento. A él le tocaría abrir el sobre, leerlo y ver cuál era la última voluntad del presidente en términos de continuidad política. Se intuye No hay nada que malo es en eso. ello, Ahora, ¿no? ¿perdón? Porque no hay nada de malo en ello, digamos. ¿Por qué han puesto el grito en el cielo con ese tema? Yo tampoco veo nada malo, porque además el presidente ha sido muy transparente en sus intenciones políticas. Si uno lee su último libro, que fue la última vez que platicamos tú y yo en este programa, en el libro, en el último capítulo, él dice qué quiere para el final. O sea, el último capítulo del libro de Andrés Manuel podría ser el contenido de ese testamento político perfectamente, porque él pone ahí, a mí me gustaría que se consolidara la transformación con tales obras,
con tales situaciones en el tema. Incluso ha dicho qué reformas va a proponer en los últimos 3 años de sexenio. Es decir, ha sido un presidente que, la verdad, nos ha dicho, incluso desde que era candidato, todos y cada uno de sus planes y todas y cada una de sus intenciones. En ese sentido, no hay sorpresa. Creo que especular sobre qué es malo y tal, a mí me parece que no tiene sentido. Sí pone un tema sobre la mesa y nos permite tener estas conversaciones que son interesantes sobre el manejo comunicacional de este tipo de cosas, cómo se aprovechan francamente para hacer politiquería barata desde mi punto de vista, Así es. y cómo también nos permite revisar, y ya para mí es el tema realmente serio, cómo México afortunadamente tiene mecanismos constitucionales ante un tema de este tipo que ojalá no sea necesario nunca implementar, ¿no? Así es. Ernesto Núñez, te agradezco mucho esta conversación y te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Hernán, que estés muy bien. Vámonos un corte, regresamos con una